Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Oye, hoy yo decía esa parte. El Dani. ¡Ah, perdón! Me puse nerviosa, se me olvidó. No importa, sigamos nomás. Espacio. Es un detalle. Nos falta el jingle. Hay que reformularlo. No sé. Si hay que alguna fórmula. El próximo semestre va a ser en griego. Sería bueno. ¿Cómo están? Bien, ¿tú? Bien, con ganas de. Con principio de autopsia. Se te nota en la cara. Los televidentes no lo están viendo. Sí, pero nosotros nos vemos. Esta primera semana del semestre de clase ha sido. El Matías se le nota en la cara que iniciaron las clases. Ha sido un largo semestre. Estamos recién en marzo. ¿Y ustedes cómo están? Bien. Aquí. Yo estoy en modo boda. Verdad, pues la Titi se nos casa. Así que déjenle sus cariñitos en los mensajes. Voy a poner música de matrimonio de fondo. La Titi se nos casa esta otra semana. Felicidades, Titi. Bravo. Muchas gracias. Oye, para que sepan que va a andar de vacaciones la Titi. ¿A dónde se va? A Acapulco. ¿Es ahí donde iba el chavo? Me voy a... sí, de vacaciones. Creo que la luna de miel es en Chillán. ¿Qué? En el río de Chillán. Quiero saludar a nuestro invitado, Don Marco. Un aplauso para Don Marco. Bravo. ¿Cómo estás? Bueno. Aún todavía Don no, pero Marco sí. Bienvenido. Marco. Un gusto igual, chiquillos, de aquí. Marco como el evangelista. De aquí desde Calama, un saludo desde el norte de Chile. Se imaginarán la calor que hace ahora aquí, pero igual ya se siente un poquito igual el otoño. ¿Está bien, hermano? ¿Está bien? Bien, no, ahora sí estoy súper bien. Se nos estaba apunando el hermano. Estaba apurando justo yo encima aquí. Hermano. De aquí desde el... En el Himalaya. Justo hoy me encuentro aquí en mi puesto de trabajo. Yo trabajo en la división Gabriela Mistral. Soy asesor de prevención de riesgo y de aquí, desde este desierto, pero igual que tiene su encanto, esperamos colaborar y compartir esta tarde con ustedes igual en este espacio que tienen muy bonito. Bienvenido, muchas gracias por su presencia. Tenemos un segurito. Un aplauso para el segurito. Así que Entiendo, usted trabaja en el que Ministerio está Joven en el grabando como a norte, ¿no? 5.000 metros de altura. A 5.000 metros de altura. un poco menos. Casi al mismo nivel de los Himalayas. Un poco menos, ¿verdad? Un poco menos, sí. Pero aquí estamos. Sherpa. Estamos entre Trabaja en el Ministerio Joven de Norte, ¿cierto? Así es, correcto. Soy el coordinador del Ministerio Joven aquí en la Asociación Norte de Chile. Bueno, anteriormente era regional y después pasamos a ser coordinador, ahí trabajando con los jóvenes de aquí de todo el norte, desde Vallenar hasta Arica. No, conozco Vallenar nomás. Así que aquí nos encontramos con los jóvenes. Muy bien, vamos a ir a visitarlo un día al norte. Las puertas de aquí del norte siempre están abiertas para aquel que quiera venir. Siempre. Tengo algo que decir. Segundo que nos invita al norte, así que... Yo siempre me acordé. acordaba ahí No como, lo tengo por qué decir, pero tengo algo que decir. como paréntesis, yo siempre en las reuniones que hacíamos de los regionales, conocí muchos amigos allá del sur, del centro sur, y a todos siempre se les ha hecho la invitación para que puedan venir cuando ustedes gusten aquí al norte. La iglesia de aquí siempre va a estar contenta de poder recibir. Hemos tenido colportores de distintos lugares de Chile y siempre se han llevado un bonito recuerdo de aquí al norte. Sí, es verdad. Bueno, lo que tenía que decir era eso, que la gente que he conocido el norte, muy lindas personas. Cuando estaba estudiando en la Universidad Adventista, mucha gente del norte se va a estudiar al sur a la Universidad Adventista de Chile. Ahí perdemos Bueno, jóvenes. en general la gente es muy linda ahí. Ahí nos van sacando jóvenes
y se van para allá. Pero bueno, igual sabemos que por un buen propósito, ya de que después muchos jóvenes toman decisiones para poder, no sé, irse un año en misión o tomar distintos destinos, o también llevar el evangelio en otros lugares. Bueno, ahora me retracto de mi opinión. No, mentira. Muy linda gente, muy linda gente del norte. Yo igual tengo harto amigos del norte. Sí, muy bonita gente del norte de Chile. Muy bien, vamos a comenzar. Así que vamos a orar para poder abrir la palabra, comentar y repasar esta lección que está muy buena. Hermanito Marco, ¿nos dirige por favor en la oración? Claro, sí, oremos. Creemos nuestros rostros. Querido y buen Señor, que tú moras en la altura de los cielos, te agradecemos en este día, Señor, porque tú una vez más nos das la oportunidad de compartir tu palabra. Pero a la vez, Señor, en primer lugar queremos reconocerte como nuestro Dios, como nuestro protector, como nuestro cuidador y también nuestro Salvador, Señor. Bendice este momento especial, este programa, Señor, que ha sido de inspiración, de ánimo, de fortaleza y sobre todo ha llevado esperanza al corazón, a los corazones de muchos jóvenes, Señor, que sin duda a veces somos atacados por el enemigo, pero que hay un momento donde un mensaje, el escuchar solamente un programa, hemos podido ver tu mano y escuchar también tu voz a través de tu palabra. Acompáñanos en este momento, en este repaso de esta escuela, de esta lección, Señor, para que seas tú quien nos guíe a través de tu Espíritu Santo. Y si en algún momento algún joven desanimado o algún joven en duda lo pueda escuchar, seas tú quien pueda aclarar, Señor, y darle la esperanza en su corazón. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a partir ya con esta lección. Estamos como en la penúltima ya, ¿no? Sí, la 12 de 13. Oye, quiero decir que el folleto, bueno, les deseaba un feliz día del joven la semana pasada a todos. Y el folleto esta semana estaba hablando de que esta semana es el día de la felicidad. El día de la felicidad. Necesito eso, serotonina. ¿Dónde encuentro? Bueno, si usted necesita, también puede escanear el código QR que está en el folleto y se va a encontrar con mucha felicidad en Espacio Joven. Bien, esta semana habla sobre una profecía. Habla sobre algo sabático. Titi, cuéntanos un poquito más o menos de qué trata esta semana. Por supuesto, vamos a estudiar la lección 12 que lleva por título La controversia sobre el sábado. Y esta es una lección súper atingente para nosotros como adventistas del séptimo día, que es algo que nos define como, ¿cierto?, nuestras doctrinas, además del advenimiento de Dios, ¿cierto? Se habla harto sobre lo que ha pasado en Estados Unidos sobre las leyes dominicales, porque se han visto bastante receptivos con respecto a las leyes dominicales a través de la historia. Siempre han visto como por un bien mayor de las personas que tengan solamente un día de reposo y que se vayan por el domingo, es algo que constantemente pasa. Entonces, habla sobre los esfuerzos sobre la década de 1880 por, primero, nacionalizar el cristianismo, ¿cierto? De lo que ya hemos hablado. Pero esto también incluía un impulso por establecer legalmente el domingo como Día Nacional de Descanso. Era brígido porque ponían proyectos de ley sobre el descanso dominical. Esto lo querían presentar, ¿cierto?, como un proyecto de ley para asegurar que el pueblo disfrute el primer día, mira, ojo, ellos sabían, el primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, decían, como el día de descanso, y para promover su observancia como día de adoración. Me dan como ganas de romper vestidura un poquito con esto. Pero eso era lo que querían promulgar. Gracias a Dios el proyecto no fue sacado porque
un defensor de la libertad religiosa, ¿cierto? Alonso de Jones, expresó preocupaciones que tenían los adventistas del séptimo día, y no solamente ellos, sino que otras minorías religiosas. Él negó que el gobierno tuviera el derecho de legislar esta ley porque era contra los derechos que tenían, ¿cierto? Y los deberes para con Dios. Así que declaró que las leyes dominicales no eran inconstitucionales, sino también anticristianas. Así, se las dijo sin ningún pelo en la lengua. Y además, ese mismo año, Elena de White publicó la edición ampliada del Conflicto de los Siglos. ¿Sí? Entonces, ahí se mostró la importancia profética e histórica de la legislación dominical. Y este proyecto fue derrotado finalmente, aunque hasta el día de hoy existe ese interés de legislar el día domingo y dejarlo, ¿cierto?, como día de reposo, como ley. Así que esta lección vamos a hablar de eso, de la importancia del sábado y por qué es tan atacado. ¿Por qué es que Satanás se empecina tanto por que los cristianos adoren el domingo y no el sábado? ¿Es tan importante? De eso vamos a hablar. Muy bien, vamos a leer el texto de esta semana que estaba en Apocalipsis 13, del 11 en adelante, que dice: entonces vi otra bestia saliendo de la tierra, que tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como el dragón. ¿Estoy bien, cierto? No, era Apocalipsis 14. Gracias. Del 1. Del 1 al 3. Gracias. Del 1 al 3. Estoy leyendo el de la semana pasada. Me pareció. Es que igual hace referencia al anterior, al 13, al 13 y 16. Sí, Apocalipsis 14, del 1 al 3. Ya. Y luego vi y había un cordero de pie sobre el monte Sión, y estaban ahí los 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y también escuché un sonido que venía del cielo, un sonido como de muchas aguas, sonido como un fuerte trueno. Ahora, el sonido que escuché era hecho por arpistas, tocando arpas. Y estaban cantando una nueva canción ante el trono, y después los 4 seres vivientes y los ancianos. Sí, está bien. Los 4 seres vivientes y los ancianos. No, nadie podía aprender la canción excepto los 144.000 que habían sido redimidos por la tierra. Perdóneme. Me está costando hacer sinapsis. Ya. Este es el texto. Vamos a preguntarle al Dani. Dani, ¿qué te pareció el texto esta semana? ¿Cuál es tu opinión? ¿Tiene algunas observaciones sobre la lección? No, este texto yo encuentro que es muy bonito, especialmente cuando son los únicos que saben la canción, ¿cierto? Esa parte como, ¡ay, qué canción será! Y también, bueno, llama mucho también la atención la parte final de Apocalipsis 14, cuando dice que estos no se contaminaron con las mujeres, que son vírgenes, ¿cierto? Que no fallaba mentira en su boca, que son como un grupo muy especial, ¿cierto? Separado por Dios, que llega al final del tiempo. En contrario a los que salen en Apocalipsis 13, porque también no se menciona en la lección, que separa los 2 grupos. Muy bien. Como que, no sé si les pasa, pero al leerlo es como... ¿Se acuerdan en Segunda de Reyes? No, en Primera de Reyes, los capítulos finales, cuando Elías tiene como esta batalla épica contra los profetas de Baal y contra Acab y Jezabel. Y Elías, el Señor como que lo consuela, ¿cierto? Porque él estaba triste. Le dice, también tengo guardado para mí, dice, a 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Como que me hace referencia a eso, así como, hay como un grupo aparte, ¿no? Hay algo que no hacen y que lo hace sagrado, pues lo hace, bueno, sagrado es una palabra inventada, pero, o sea, no es bíblica, perdón, pero me hace referencia. Marco, ¿qué te pareció el texto esta semana? Mira, yo creo que siempre a las personas o a los jóvenes les emociona poder escuchar sobre profecía. Cuando vemos que va a haber semana de profecía o
o a veces la iglesia misma también, bueno, la membresía pide poder escuchar un poco más de profecía para poder conocer, y a veces no todo el mundo, no todos, no tenemos la capacidad como de estudiar un poco más a fondo este tema. Interesante porque aquí habla de 144.000, habla de un grupo, habla de personas seleccionadas que hicieron, obviamente, como decía, un esfuerzo grande porque estas personas no se contaminaron con nada, fueran puros, dice, ante todo. Interesante ver que uno siempre quiere formar parte de algún grupo. Y si tú te das cuenta, hoy en día el enemigo, a pesar de que siempre está con la controversia del sábado, también ataca en la autoestima de los jóvenes. Los jóvenes siempre quieren formar parte de un grupo para mostrarse, claro, como para hacerse ver, para hacerse notar, para hacerse ver que ellos existen o de alguna forma. No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, yo en el colegio, yo siempre quería formar parte del grupo más popular del curso o del colegio. No yo no. Yo era popular. No. Mi realidad fue distinta. No, entonces. Claro, entonces, bueno, ustedes miraban la realidad del otro bando, yo lo miraba de este otro bando. Entonces, uno hacía muchas cosas para ser popular. Con decirle que yo incluso, no sé, nunca quise que me cortaran el pelo corto porque había de moda un pelo específico para esa fecha. Los jóvenes se ponían aro y muchas cosas más como para llamar la atención o vestirse de negro. Entonces uno siempre quiere llegar a formar parte del grupo, pero tiene que hacer cosas para formar parte de ese grupo. Y acá dice 144.000. Y a veces nosotros, entre risa y chiste, bueno, los jóvenes decimos, no, yo ya estoy listo, yo soy uno de los 144.000. Y a veces nos falta el amigo y dice, no, si tú eres más pecador, estás más manchado. Pero entre conversación y conversación a veces se nos sale. Y recordamos también un poquito del gran esfuerzo que hizo Jesús. Porque si nosotros le ponemos un tema, igual a esta lección, el tema con simples palabras podemos decir que es Jesús. Y a veces uno se pregunta, ¿y qué va a pasar con aquellas personas que no cumplieron o no guardaron el sábado? ¿Qué va a pasar con aquel grupo de personas o jóvenes que no guardaron el sábado? Interesante poder ver. Miren, yo encontré un versículo acá, quiero que lo podamos ver también, que se encuentra en Juan 3, del 19 al 36, para que lo puedan guardar o leer. Y aquí hay algo muy, muy interesante. Miren qué dice, hay una condenación. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y aquí uno puede decir, y esta es la condenación, aquí hay una condenación, dice, que obviamente que cuando Jesús vino a este mundo, trajo más luz, más enseñanza. Él mismo dijo, yo soy el Señor del sábado. Pero como les digo, hasta el día de hoy también el enemigo siempre se va a encargar de mentir, de tergiversar, de hacernos ver muchas cosas que no nos puedan contradecir. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y uno se pregunta, ¿será que nosotros cuando le predicamos a algún hermano que es testigo de Jehová o es pentecostal, ¿será que ellos no saben, no se van a salvar? Interesante ver porque obviamente las personas, miren, yo aquí como entre paréntesis, yo cuando vivía en Bolivia arrendaba en una casa ya, y el dueño de esa casa era un profesor. Y el hermano era el sacerdote, era como el rector donde se estudiaba para hacer, se preparaban para hacer curas. Y él un día me invita, me dice, Marco, ven cuando estés en Sucre, ven, visítame para que tomes un té o algo. Ya. Yo voy, lo visito a la catedral, me trata bien, todo, ok. Y él un momento me dice, Marco, ¿y tú no perteneces a alguna iglesia o vas a la iglesia? Y digo, sí, mire, ese tiempo yo me había alejado de la iglesia porque ya había ido a un lugar donde no había la iglesia, me había alejado. Yo estuve como 10 años alejado de la iglesia. Entonces le digo, mire, yo antes solía ir a la iglesia adventista. Ay, me miró, mira qué bien, me dice. Entonces después ya pasó tiempo así y lo volví a visitar y un día ya yo estaba ya porque uno
uno nunca olvida lo que vivió en la iglesia de chico. Nunca olvida, los sábados en la mañana, los cánticos que se cantan en la mañana, a la hora de la ofrenda, todas esas cosas quedan grabadas, para un niño les quedan grabados. Entonces a mí se me había grabado todo eso, lo que yo hacía el sábado. Incluso a veces tenía clases los sábados y pasaba por una iglesia adventista y a mi mente venía todo lo que yo hacía en sábado. Cuando le iba y le pedía moneda a mis padres para ofrendar. Bueno, los niños, los niños más chicos no podemos, ¿cómo se llama? No teníamos recursos, pero veíamos a nuestro papá. Entonces volví a encontrarme con él y nos pusimos ya un poquito más a conversar, porque ya había vuelto un poco más a la iglesia, ya tenía un poco más de conocimiento nuevamente. Y él me dice, mira Marco, dice, la iglesia adventista es la única iglesia que cumple con todo lo que la Biblia enseña. Ahora me dice, yo sé como en todo lado hay personas que se están transformando, están cambiando, pero es la única iglesia que lleva el camino de la verdad. Y mire, a mí me dejó así como el padre Nicolás, excelente persona, muy buena gente. Incluso yo vi que él tenía fotos con el Papa y todo lo demás. Yo quedé así como loco. Y a veces y como recorriendo el tiempo atrás, incluso, bueno, yo no conocía la iglesia adventista, yo iba a hacer el catecismo, algo así. Pero yo iba solamente porque a mí me daban permiso ese día para hacerlo y porque yo comía unas empanadas en la plaza, nada más. Nunca fui como que por aprender. Pero siempre se me quedó un poco así, las veces que iba nunca, no me llenaba, o sea, no había algo que me llenaba el corazón, que me diera tranquilidad. Y con el tiempo entendí que el Señor, de algún momento o no, a nosotros nos trae la luz, independientemente de sea con un amigo. Ahora con las redes sociales tú puedes ver, alguien habla del sábado, habla sobre el verdadero de reposo. Todas las personas conocen. Entonces, de alguna forma, aquellas personas reciben la luz, reciben el conocimiento. Pero a veces no es nuestro trabajo de nosotros obligar a aquellas personas puedan cumplir con eso, sino que el Espíritu Santo trabaja en el corazón, así como trabajó tal vez en el mío. Los que son adventistas de cuna ya lo tienen claro tal vez, pero de alguna forma en alguien siempre va a ir trabajando. Y aquí lo que decía eso, yo decía, pero vino la luz y el hombre, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Hay personas que sí saben del sábado, que conocen, como por ejemplo el padre Nicolás, pero a veces tal vez, no sé, por perder la posición social, el respeto, lo que ellos tenían, prefieren no ir a aquella luz. Porque tal vez ama más sus cosas que ellos hacen. Porque todo aquel que hace lo malo, no quiero decir que él hacía lo malo, ¿no? En el tema de matar o asesinar, capaz no hacía lo correcto, pero a veces de alguna forma no quieren ir a la luz. Interesante vos saber cómo esta lección te va marcando un poquito sobre el sábado, aquel grupo donde el cual todos los jóvenes, bueno, algunos de alguna forma quisieran permanecer, pero no sabemos si nosotros vamos a estar vivos a esa fecha. Pero lo que sí nos marca es de que aquellas personas dice que tienen que ser sin mancha, pura. Y a pesar de que uno se aleje de la iglesia 10 años, no sé, el tiempo que pueda hacer, de alguna forma, el Señor siempre nos va a llamar para que nosotros podamos volver a retomar el camino, para que podamos volver a estar, no sé si dentro de esos 144.000, porque ya obviamente sabemos que es algo literal, pero estemos dentro de aquel grupo que se pueda salvar. Qué buena. Bueno, el hermano Marco ya hizo toda la ligación, ¿cierto?, con el Shabbat, que como lo que tiene que ver la lección, que él, más o menos una de las cosas que hacen los 144.000. Agradezco su comentario. Decir igual que no voy a pecar de ignorante diciendo que conozco toda la doctrina, pero sé que los testigos de Jehová tienen a los 144.000 en vida. Tienen un grupo que son los 144.000, unas personas que ellos los cuidan, todo. No entiendo cómo funciona, porque si se les muere uno, no sé si lo repondrán con otro. Pero bueno, tienen los 144.000. Y como dice el hermano, una cosa importante es ligarlo con qué es lo que hacen ellos o qué es lo que dejan de hacer igual. Porque cómo son tomados por santos los hombres del Antiguo Testamento, porque no hacían las cosas malas. Entonces, claro, la lección de esta semana, bueno, era una de las cosas, ¿no? Porque no hacían las cosas que no había que hacer, las malas. Entonces, esta semana apunta un poco a eso. La Titi quiere hacer un comentario sobre...
obvio. Me gustaría recalcar que, no me acuerdo si era la pasada o la anterior, estábamos hablando sobre una bestia que salió, ¿cierto? Y tenía apariencia de cordero, pero tenía algo en particular, esta hablaba como dragón. O sea, que se veía como cordero, pero no era cordero. Pero el capítulo 14 empieza diciendo, y miré, y he aquí el cordero de pie sobre el monte Sión. O sea, está diciendo, aquí está el verdadero, aquí está el de real, y es nuestro Señor y Jesucristo. Ninguna otra persona que se está haciendo pasar por él era. Él es, aquí está el cordero. Y con él estaban los 144.000. Estos 144.000, ¿cierto? Se dice que son vírgenes, que están sellados, ¿cierto? Tanto en la frente como en la mano. Esto es para dar validez, ¿cierto? De quién es su dueño y cómo es su carácter. Que finalmente, bueno, nosotros sabemos que tenemos que tener el sello de Dios, que tendría el nombre de nuestro Padre y el carácter que sería cumplir los mandatos que Él nos da. Específicamente los 10 mandamientos, ¿cierto? Que es lo que tienen los salvos y también la fe de Jesús. Y estos pertenecen a Dios y reflejan también la imagen de Jesús, porque están con Él. Y son llamados vírgenes, no por un ámbito sexual, ¿cierto? Sino porque se mantuvieron apartados de Babilonia y de todas sus hijas. No se mezclaron como lo han hecho otras religiones, como lo han hecho otras formas de gobierno, que se mezclan, ¿cierto?, de la forma de la que ya hemos hablado anteriormente, como iglesia-estado. Aquí estos 144.000 no hacen esa unión, ellos se mantienen vírgenes. Y además hay una investigación en la que ellos son hallados intachables, son hallados limpios, pero no limpios por su propia por su propio mérito, sino que por la gracia que les da Dios. Así que estos son los 144.000, se hace, ¿cierto?, esa distinción de los que no son de ahí, que están marcados por la bestia, tienen el nombre de la bestia, ¿cierto?, y el número de la bestia. Y me llama la atención que estos dos grupos tienen algo en común, solamente que para sus distintos lados. Ambos aman y siguen a donde quiera que va su amo o la autoridad por la que están marcadas. Entonces, me llama la atención que existe una fidelidad, que a pesar de que nosotros veamos como malos de la película a los que están marcados por la bestia, ellos son fieles a lo que están pensando. Y pasa lo mismo con los 144.000. Ellos también son fieles a quienes le están rindiendo adoración, a quienes le están rindiendo culto. Y sigue a donde quiera que van, además de amarlo. Entonces, recalcar que nosotros tenemos que ser parte de esos 144.000, tenemos que amar a nuestro Dios, tenemos que seguirlo a donde quiera que vaya, cumplir con lo que nos manda, para que cuando llegue el día en el que venga con gloria y majestad, Él sepa al tiro quiénes somos, Él sepa al tiro quién está reflejando su carácter, Él sepa al tiro con quién ha pasado tiempo, ¿cierto? Quién es parte de su grupo. Y no seamos hallados como alguien desconocido. Así que ese es el comentario bien, hay harto que tengo sobre esta controversia. hay harto que analizar y obviamente no podemos ir tan profundo así como a lo apocalíptico porque ya lo hemos estudiado en otras lecciones, pero sí porque la lección de la semana se llama la controversia del Shabbat. Entonces, ¿cómo ligamos esta idea de los 144.000 y que son puros, ¿cierto? Que son vírgenes, que siguen al Cordero. ¿Qué relación tiene esto con la adoración al Shabbat? O con la controversia del Shabbat, Dani? Sí, yo creo que la Titi tomó un punto súper importante que también se liga a lo que dices tú. Que los 144.000, ¿cierto? Fueran hallados limpios y representan o reflejan el carácter de Jesús. Y eso sabemos que hace referencia a los 10 mandamientos, ¿cierto? 10 mandamientos donde incluye el sábado como parte central del mensaje. Y hay algo muy interesante, que antes de los 10 mandamientos, que a veces se nos olvida como mencionarlo, es que al igual que como se presenta el Cordero en Apocalipsis 14 sobre el monte, en los 10 mandamientos hace lo mismo. En el versículo 2 dice:
parte diciendo: yo soy Jehová tu Dios, el que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cachai? Los libera de su esclavitud en Egipto, los hace libres a esos 144.000 para poder elegir, que era también lo que dice la Titi, pues elegir a qué amo va a seguir. Entonces eso es muy importante, que el sábado todos los 10 mandamientos también tienen que ver con la libertad de coger, haciendo también referencia a una lección anterior. Ya, muy bien. Y es importante que sepamos que el sábado, o sea, nos dice mucho de nuestro Dios, además de ser la marca, porque si se dan cuenta, es lo que más ataca a Satanás, y es como que en lo que han cedido otras iglesias. De todos los 10 mandamientos, el único mandamiento como que dejan ahí cediendo así como, no, sí guardamos todos los mandamientos, pero ese es el sábado, es porque es el más atacado. Desde tiempo antiguo que es ese día. ¿Y por qué es tan importante para nosotros? Porque si no fuera por el sábado, nosotros no reconoceríamos a Dios como nuestro creador, como lo dice Génesis. Y tampoco lo reconoceríamos como nuestro redentor, como lo está diciendo el Dani en Éxodos. Entonces, es importante que sepamos que Dios es nuestro creador, nuestro redentor, y Él nos está sellando como suyos solamente con adorarlo como Él nos pide, que es... Interesante, mira, lo que hay ver el tema igual de Éxodo. Yo sé que todo el mundo sabe que la Biblia fue escrita por hombres, inspirada por Dios. Pero hay una parte donde el hombre transcribió o copió, llamémosle así, lo que Dios había escrito, porque hay y Dios tenía que poner su sello, darle la autenticidad a esto. Por ejemplo, cuando nosotros sacamos un certificado de nacimiento, sacamos un título profesional, necesitamos el respaldo para que ese documento sea válido, o tenga valor, porque un documento que no lleve una firma, o una apostillada, o algo demás, es un papel simple, ¿no? Entonces hay una parte donde dice que los mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Interesante, ahí podemos ver que, en otras palabras, Dios escribió con fuego, pero lo hizo con sus dedos. O sea, el hombre que tuvo que hacer, tuvo que transcribir los mandamientos y pasarlo, ya sea en un papel o en una tabla o en cuero, pero fue escrito por el dedo de Dios. Y ahí podemos ver el sello. Entonces yo hoy día no puedo decir, Dios hizo los 10 mandamientos para esa generación. Y esta generación ya vino Jesús, no. Jesús mismo, por eso le digo, cuando Él vino, dijo: yo soy Señor del sábado. Él vino a enseñarnos, a mostrarnos más luz de cómo realmente igual se tendría que seguir obedeciendo y adorando al único Dios que tenemos. El folleto habla se llama Las controversias del sábado. En la introducción trata una de las últimas controversias, que es la que tiene que enfrentar la iglesia adventista contra Tony Blair, ¿cierto?, en el Congreso, y va Alonso Jones a defender la libertad de culto. Pero hay muchas controversias en la historia acerca del Shabbat, no es la única. Exentuándonos de las bíblicas, ¿cierto? La que vive Nehemías, o la que vive Jesús de repente en sus discusiones. Hay controversias desde el inicio de la iglesia cristiana, o de la era cristiana, de la era común, como le dicen los judíos. Por ejemplo, antes de que Constantino, el 313, declarara la religión católica como la religión oficial de Roma, los judíos tenían persecución en contra de los cristianos. Y estamos hablando antes del año 300, estamos hablando del segundo siglo, ¿cierto? Después de la muerte y la resurrección de Cristo. Los judíos tenían, por ejemplo, algo que se llamaba el fisco judaico. ¿Has escuchado eso, no? Solo por ser judío y vivir en alguna región romana, se cobraba un fisco, un impuesto. Entonces, los cristianos, los que querían exentuarse de este impuesto, se separan de costumbres judías, y una de ellas es la de la observancia del Shabbat. No porque quizás dejaban de guardar el Shabbat, sino porque remarcaban el domingo. Ahora te van a decir, y entonces la iglesia
Entonces se cambió el sábado por el domingo. No. Ellos guardaban el Shabbat, pero los domingos eran el día en que se va el diezmo, por ejemplo, como aparece en el libro de Hechos, o, según dice Justo González en Historia del Cristianismo, ellos, el primer siglo, segundo siglo, conmemoraban a los mártires los domingos, porque la revuelta cristiana y Roma persiguió al cristianismo. Entonces los domingos iban a las catacumbas. ¿Han escuchado esa historia, no? Ujú. Que ellos se reunían en las catacumbas, se escondían, hacían corto de la catacumba. Ya, eso pasa en el primer siglo y en el segundo. Entonces cuando en el tercer siglo, ¿cierto?, Constantino los libera de la religión, ellos pueden guardar su Shabbat libremente, exentos de impuestos. Pero no solo eso, sino que hay otra controversia, ¿no? Ahora están los guardadores greco-romanos de sus dioses dominicales, y están los judíos y los cristianos que guardan el Shabbat. Entonces, no sé si ahí se creará el fin de semana. Supongo, ¿no? Yo todavía lo disfruto. Pero no es la única controversia. Miren, voy a avanzar nomás, ¿ya? Hay varias controversias acerca del día de descanso. Bueno, otra que es importante es la que tiene la Reforma Protestante. En la Reforma Protestante también hay controversias acerca del Shabbat, porque si Martín Lutero se convierte con todo a lo que dice la Biblia, aunque los que conocen un poco Reforma es como que Ulrico Zwinglio, el que tiene esta idea reformante más filosa, Martín Lutero guarda el Shabbat. Ujú. Hay un historiador que dice que guarda el Shabbat, pero no como nosotros creemos que guarda el Shabbat. Él no guarda el Shabbat de una forma como se debería guardar el Shabbat, ¿no? Él hacía sus misas igual en la mañana, el sábado, pero era un día normal para él. Entonces no era un día exclusivo de guardar Shabbat. Pero hay una controversia que es muy popular, sobre todo para la iglesia adventista, porque Lutero tiene un debate con John Eck, ¿ya? Era uno de los dogmáticos de ese tiempo. Y en ese debate, John Eck le pregunta acerca del sábado. A Lutero le dice, a ver, tú dices que tu conciencia está bajo el dominio de la Escritura. Tú que dices que todo esto. ¿Por qué no guardas el sábado? Entonces, bueno, Lutero se defiende, no recuerdo la defensa, pero finalmente Lutero igual guarda de alguna otra forma el sábado, pero no como nosotros lo esperamos, ¿no? Como esperamos que se debería guardar el sábado. Entonces, bueno, saltándome todo, ¿no? La controversia que vive en 1886 Estados Unidos sobre el sábado es trascendental para nosotros, pero hay que pensar que hoy día existen ya leyes dominicales. En Chile hay una ley dominical. Ustedes que están ahí en Chile, ¿saben que hay una ley dominical, cierto? ¿Cuál? Pero es una ley dominical que no afecta tanto quizás para el conocimiento común. ¿Por qué? Porque si un empleador tiene a un joven trabajando los domingos, si tiene que pagarle mayor valor la hora, creo que es 150, ¿no? El 100% más un 50 de agregado por trabajar los domingos, que es como por trabajar días festivos. Y no está permitido por ley trabajar más de 2 domingos al mes. Me acuerdo porque yo hacía contrato y eso. Entonces, en las leyes dominicales hoy día existen. Sobreabundan las leyes dominicales. Solo que nosotros estamos esperando, ¿cierto?, el decreto dominical, la persecución, contra eso. Pero dentro de todas estas controversias, en la práctica, ¿cómo le afecta a los 144.000? ¿Cómo nos afecta a nosotros? O, una mejor pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros dentro de esta controversia? De lo último que no queda, ¿no? Como diría Peterson, lo que no queda es lo moral. Como creyentes, la fe es algo que nosotros vivimos personalmente, que se muestra públicamente, pero una de las formas de expresarla es lo moral, es lo que nos queda. Porque si nosotros no la tenemos bajo la ley de Dios, estamos expresando lo moral, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que la gente pierde eso, ¿no? Con el Shabbat. Bueno, y sé que estoy hablando mucho, pero la gran controversia para nosotros como adventistas es por qué la gente no acepta el sábado. Está la tradición, ¿cierto?, que hace que la Iglesia Católica y los que siguen a la Iglesia Católica guarden el domingo. Y está la tradición evangélica, que es la que llega a decir, bajo la gracia ya no hay ley. Claro. Pero no obstante, guardan toda la ley, excepto el sábado. La sí. sabática. Sí. ¿Por qué? Porque pierde en cierta medida una carga moral. Por eso reitero, ¿qué es lo que nos queda? Lo moral, ¿no?
Muchos se inclinaron, pero me acordé. Muchos se inclinaron cuando fue lo del Black Lives Matter, ¿se acuerdan? Todos se arrodillaban. Pero hay un basquetbolista que yo sigo, que me encanta él, que no se arrodilló y escribió un libro que se llama Why I Stand. ¿Por qué yo estoy de pie? ¿Por qué estoy parado? Entonces, en lo moral, bueno, vuelvo a preguntar, ¿no? Usted me responde. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer dentro de esta controversia, en estos tiempos del fin? Esta controversia moral del sábado. Bueno, yo creo que el tema de la moral, pero también sobre todo va a tener que ver la obediencia. Y como hablaba hace rato Titi, tiene que ver el carácter de las personas para tener el carácter de poder obedecer. Porque hablaba de este grupo interesante, ese grupo de personas que no se habían manchado, porque habían cultivado su fe, su obediencia sobre todo. Y esto ha ido cambiando su carácter de ellos. Yo por eso había leído, había apoyado un poco en esto, en el versículo que le había hecho sobre San Juan 3:19, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. No quiero decir que aquellas personas hagan cosas malas, ¿no? Sino que aquellas personas amaron más por decir, no, yo prefiero estar aquí, estoy bien así, si yo voy los sábados, voy a perder mi trabajo, pero si yo voy los sábados, ¿qué va a decir mi familia? Y si yo voy los sábados, ¿qué van a pensar mi círculo social o mis amigos? Entonces yo creo que las personas amaron más, no sé, aman más tal vez su comodidad y no quieren, llamémoslo así, el sacrificio de realmente es la obediencia. Porque eso es lo que nos lleva, por ejemplo, dice que las personas amaron más las tinieblas que la luz, porque sabiendo la verdad, uno hace la verdad. O sea, si esto es la verdad, bueno, yo sé que esto es lo mejor y lo que a mí Dios me dice, pues sí tengo que hacer. Pero algunas personas, como le digo, el versículo vos aquí refleja un poquito de eso, yo me apoyo en este versículo. Dice que aquellas personas amaron más su comodidad o prefirieron hacer más sus cosas como hacían de costumbre, porque sus obras eran malas. No quiere decir que, como le digo, no eran malas sus obras, pero sino que para ellos les acomodaba mejor. Porque todo aquel que hace lo malo o digamos, todo lo incorrecto aborrece la luz, no quiere la verdad. Porque si ustedes mismos se han dado cuenta, a veces hay muchas personas que los sabatistas, los adventistas. Yo conozco un colegio adventista en Bolivia que hace un campeonato que es olímpico y las niñas justo habían ganado un viernes y ellas tenían que correr la final el sábado que llegaba. Pero ellas no decidieron competir la final. ¿Por qué? Porque estaban en sus principios y más allá de sus principios ellos pueden ver la obediencia hacia Dios. Ellos decidieron no ir a competir el sábado. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de sus principios, pero también sobre la obediencia. Pero es interesante lo que el camarógrafo o el relator decía, que las niñas no van a participar, lamentable, porque ellas tenían la posibilidad de poder ganar, pero por una costumbre, es lo que ellos decían, por una costumbre, una tradición, y con la religión uno no se mete, entonces ellas no van a poder participar. Entonces tal vez a nosotros también nos falta un poquito de mostrar la luz, que no es por una costumbre, no es algo que nosotros hacemos como un ritual, sino que es la obediencia al Dios creador. Él hasta el día de hoy, como decía, es el sello también que va a caracterizar al cristiano. Los mandamientos están como la obediencia y la lealtad a aquel Dios, porque ese grupo selecto de 144.000 va reflejado en eso, la obediencia. Incluso dice que, no me acuerdo en el escrito de Helen White también, se necesita personas que sean firmes como el polo, que no puedan venderse a nada, que sean intachables. Y eso a veces uno... sí, del libro de la educación. Correcto, el libro de la educación. Entonces ahí uno también puede ver un poquito de cómo tiene que ser el carácter hoy en día de nosotros los jóvenes y de cómo también les vamos inculcando o mostrando a la niñez, a la adolescencia que está tras nuestro. Porque, por ejemplo, nosotros, tal vez, bueno, yo recuerdo aquellos hermanos mayores siempre como que era más estrictos, ¿no? El sábado y el sol se pone y esto y así. Pero era el carácter, ¿no? Pero sino que hoy en día vamos entendiendo que el sábado es como para disfrutarlo, para ver a aquel hermano, para orar por aquel, para salir a hacer actividades, visitar de alguna forma. Y cómo también vamos viendo, o sea, cómo vamos mostrando también a aquellas generaciones que hoy en día están, para que ellos en un futuro, ojalá, yo siempre digo, ojalá a mí yo pueda ver el regreso de Jesús por las nubes, pero no sé si yo voy a estar ahí, pero qué enseñanza también nosotros dejamos a los aventureros, a los conquistadores, a los gitines en el tema del sábado, de que también nosotros podamos ser así, obedientes, pero mostrar, como le decía, mostrar la obediencia, no la costumbre, sino que la obediencia
como cristianos, como hijos de Dios, hacia aquel Creador. Muy bien. Eso, bueno, hace referencia a la idea del contraste de la virginidad con los que siguen a Babilonia. Eh, Esta idea de prostitución por adoración a dioses ajenos está en Jeremías, en Ezequiel, en Oseas. En Ezequiel y Jeremías son más proféticas simbólicas, pero en Oseas lo vemos prácticamente, ¿no? Y el Señor ocupa ese símbolo para decir: así Israel se comporta conmigo, pero aún así yo lo perdono. Entonces está el contraste con estos que son vírgenes, ¿no? Entonces se entiende que el símbolo que está ocupando el escritor de Apocalipsis está haciendo referencia al escritor de Ezequiel, al escritor de Jeremías, que la prostitución es hacer esto, ¿no? Irse ante otro ídolo. Y una de las mayores expresiones de irse ante el otro ídolo se encuentra en Ezequiel 8, cuando él tiene las visiones del santuario. Y dice: hay una abominación peor que otra, ¿cierto? Hay una abominación peor que otra. Y la mayor abominación es cuando ve a los ancianos. ¿Se acuerdan de esa visión, cierto? Los ancianos están inclinados adorando al sol. Entonces, puede parecer una referencia loca para algunos, pero una referencia súper precisa. Entender de que una de las mayores expresiones de abominación para el Señor es esta adoración a otro Dios. Y una de las expresiones de la adoración a este otro Dios es un día de reposo. Si el Señor instituyó un día de reposo, lo santificó y lo bendijo para Él, ¿cierto? Jesús dice, después referenciando: yo soy el Señor del sábado. El sábado fue hecho a causa de usted, pero yo soy el Señor del sábado. A Él lo adoramos en ese momento. Entonces, la mayor expresión es adorar al otro, ¿no? Y justo, paradójicamente, el día del sol es el domingo, ¿no? Históricamente, idolátricamente. ¿A alguno más le gustaría decir algo para ya ir finalizando acerca de qué hay que hacer en la... Sí. ¿Qué hacemos en una controversia como esta, no? Sobre guardar el sábado de Dani. Sí, ya. Igual es interesante eso de la obediencia, porque nosotros siempre hablamos de la obediencia del sábado, de adorar el día, pero llevándolo quizás algo práctico de la vida y también dejándome en evidencia. Elena de White también habla sobre cuidar los extremos del sábado, los bordes del sábado, ¿ya? Como algo muy importante, hablando de la preparación del sábado también, y también después como el término del sábado. Y es muy interesante como hoy en día queremos hacer muchas cosas antes del sábado, no sé, y a veces incluso, por ejemplo, a mí me pasó que hace no tanto venía un grupo de música a Chile, o viene. Entonces yo empezaba a calcular, alcanzo, se va a esconder el sol y todo el tema, alcanzaré. Y luchaba, pues es una lucha al final, ¿por qué no obedecemos? Y no se trata de eso, pues, es más allá. Es sobre adoración, sobre preparar la adoración también. Y cuidar esos bordes. Eso quería agregar cortito. Eso está... Sí, siguiendo con lo aprovechando, está en Testimonios para la Iglesia tomo 6, el capítulo es la preparación del sábado. Para no alargarme tanto con la cita de alto impacto, pero lean ese extracto, la preparación del sábado. Es bacán porque algo así nomás quería agregar, porque normalmente lo vemos como la ley y también nos vamos por la parte como legislativa de eso, cuando el Señor ha dejado claro, por ejemplo, no sé si otros lo han pensado, pero cuando dice, ellos cantan un himno nuevo delante del trono, ¿cierto?, en presencia de los cuatro, y nadie podía aprender el himno, sino solo los 144, quienes habían sido redimidos de la tierra. Y Marcos 2:27 dice que Dios hizo el sábado por causa del hombre, y no al hombre por causa del sábado. Este es un día de delicia, este es un día en el que nosotros tenemos que pasar tiempo con nuestro Redentor, con nuestro Creador. Entonces, no un día para colocarse cargas, no un día para que no descansemos, sino que es un día para que nosotros pactemos con el Señor. Hace poco vi en las noticias, que no me acuerdo qué actor,
pero que decía que cuando tenía rodajes muy largos, con su esposa siempre pactaban por lo menos verse cada 2 semanas. Y así hacían que durara la relación. Es lo mismo acá, el Señor está pactando este día, un día a la semana, para que nosotros pasemos tiempo con Él, para que lo amemos y para que lo sigamos a donde quiera que vaya. Y así nosotros vamos a obtener el sello de Dios. Ni siquiera vamos a tener que luchar por Él. Solamente pasando tiempo con Dios, vamos a aceptarlo como nuestro Redentor y vamos a ser parte de estos 144. Amén. Mi comentario de repente estaba un poquito de más, pero era que para los judíos acá, para los judíos como que el viernes ya es como sábado, ¿no? Bueno, en todo caso para los adventistas igual, como Elena White dice explícitamente, los patrones deberían dejar que los trabajadores a las 12 Sí, a del mediodía. día queden libres. Ella dice Sale en ese capítulo en suena el que mencioné. como que fuera algo del del Ministerio de Trabajo, pero ella lo Sí. dice a las 12. Sale ahí en la preparación para el Y- sábado. Ahí sale. Sí, po. ¿Y cómo se llama? Ah, ya, pues. Y entonces hay un problema crítico textual. Es muy profundo lo que voy a decir, o muy técnico, pero sobre los escritos antiguos. Por ejemplo, una de las tradiciones más antiguas es la Septuaginta, y otra más antigua que se encontró fueron los rollos del Mar Muerto. Entonces hay una pequeña variante, o no me acuerdo si era con los Targúmenes, pero con la Septuaginta, que cuando decía, por ejemplo, que el Señor en 6 días hizo los cielos y la tierra, el séptimo lo descansó, y que dice, no sé, y en el séptimo día y el sexto día hizo el hombre, como que suena como que está rayando con el sábado, como que el Señor está faltando al mandamiento. Entonces está la variante que decía en 6 días, ¿no? Hizo al hombre también, ¿cachai? Entonces era como, ya ahí queda mejor, ¿no? Porque el sexto quizás no lo rayó tanto. Bueno, y quería contar que en la universidad, bueno, los profes no todos son creyentes, entonces hay un profe que nos decía siempre, bueno, los ejercicios lo hacen en el Shabbat, otro el domingo, y nadie le decía nada porque suponíamos que estaba molestando, y esta semana hubo una discusión porque tengo otros compañeros que son adventistas estudiando igual lo mismo, y un compañero le dijo, no, profesor, lo siento, yo el Shabbat lo guardo. Y él decía, por favor, si aquí nadie guarda el Shabbat. Valiente. Decía, pero ¿cómo es? Si decíamos, si está en la tierra donde guardan el Shabbat, Sí, como dice eso. y él se reía nomás, decía, sí, todos guardan el Shabbat. Decía, bueno, ya, entonces háganla antes del Shabbat y después del Shabbat. Bueno, ese era como el entre paréntesis para... Voy a ir concluyendo con el comentario de Elena de White con respecto a esto. Dice, pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y el mundo sea iluminado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma, adorará a la bestia y a su imagen. Cuando el hombre entonces rechace la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de supremacía, ellos aceptarán, de hecho, el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante la gente, y ellos hayan sido llamados a elegir entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Ese es el Amén. conflicto de los siglos. Amén. Y contextualizar igual, entender de que el Papa actual escribió Laudato Si, él mismo lo propone, ¿no? Él dice, esta es una de mis obras, Laudato Si. Y bueno, si estamos hablando de profecía, leanlo, ¿no? Lean Laudato Si. Habla sobre ya un orden mundial y un día para guardar el mundial. Así que, gracias al Señor, queda poquito. Es como cuando va a terminarlo, queda poquito. Bien, vamos terminando. Agradezco todos estos lindos aportes. Agradezco Marco, que nos visitó hoy día. Se apunó Marco. Bueno, sigo recuerdo que conectado. todos nuestros materiales están en... Ahí está. Sí, bueno, chicos, sino que un poco que me Gracias, Marco. Y les recuerdo que retrasé todo... por el tema de que ya tengo que partir ya, pero igual fue un gusto y un grato compartir con ustedes.
Y sin duda una lección que yo creo que va a ser igual de inspiración y de motivación para aquellos jóvenes que quieran saber un poquito más también, porque ya que de ahí más adelante viene el mensaje de los 3 ángeles, que también es símbolo del logo del misterio joven. Y también donde nos marca y nos habla también sobre la fidelidad y la lealtad hacia el Dios. Amén, amén. Es algo distintivo. Muy bien, les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Facebook, tanto en Instagram como en YouTube y en Spotify. Titi, ¿cómo se llama la lección? Me parece que es la final, ¿ya? La final, lección 13. Sí, la final lleva por título Liberación Definitiva. Ay, qué lindo. Bien, estamos terminando. Agradecemos siempre su audiencia, su cariño, todos los me gusta, todos los comentarios, todas las compartidas, todos los chiquillos estudian la lección. Que el Señor les bendiga mucho. Gracias Titi, gracias Dani, gracias Marco. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao, nos vemos, un gusto. Chao.